Amados hermanos, muy buenas tardes. Les habla Rigoberto Galvez y el mensaje de esta tarde se titula No hay otro lugar como el hogar y está basado en la escritura de Lucas capítulo 15. Si trajeron sus Biblias, si tienen sus Biblias, por favor busque el libro de Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Nuevamente voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas y se titula El hogar. Búsquenos en el www.ibautistas.org. Y ya pronto, con el favor de Dios, resumiremos nuestros servicios regulares a las 3 de la tarde los días domingos en la ciudad de Riverbank. Se llama Oasis de Esperanza, Oasis of Hope, Oasis de Esperanza. Y vamos a leer de la escritura, por favor. Vamos a empezar a leer del versículo 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía, estará proyectado, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantóse, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque eres digno, porque eres maravilloso, porque eres digno de ser adorado y glorificado. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Que este mensaje, Señor, sea para tu gracia, para tu honra. Que este mensaje sea de tu agrado. No permita, Señor, que la mente humana entre en mi ser, pero permite que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable a través de tu siervo.
Señor, danos siempre el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, porque vivimos en un mundo lleno de pecados, Señor. Perdónanos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A menudo esta parábola se predica como perteneciente a los descarriados o a los que han retrocedido o los que han renunciado a su fe. Y la verdad puede ser interpretado de una forma incorrecta. Y la forma correcta es que Jesús está hablando a las personas perdidas. De hecho, al principio de este capítulo, él hablaba acerca de la sortija perdida y estaba hablando acerca de diferentes cosas que habían estado perdidos. Y los fariseos en este punto de la escritura están molestos porque Jesús estaba conversando con los pecadores, estaba teniendo comunión con los pecadores. En el versículo 1 y 2 dice: Jesús habló las 3 parábolas que comprenderá este capítulo para confrontar la dureza de los corazones, de los religiosos, de la gente que quiere rechazar el Evangelio de Jesucristo, contra los pecadores perdidos. Este capítulo de eso se trata, de tratar con los pecadores perdidos. Quisiera por un momento que hiciéramos a un lado todo preconcepto que tengamos acerca de esta parábola, pues nuevamente lo que puede recurrir a nuestras mentes es decir: oh, esa parábola ya me la sé, o esa parábola ya es muy conocida, o esta trata del hijo pródigo. Muy bien, está bien que tengamos ese concepto, pero existen a millones y millones de personas que jamás han escuchado esta parábola, que jamás han escuchado esta historia. Y para aquellas personas que no saben el contenido, el contexto verdadero de la palabra, esta parábola es acerca nuevamente de la oveja perdida, acerca de la moneda perdida, acerca de un hijo que estaba perdido. Y en este Día del Padre que se aproxima es de mucha importancia que nosotros sepamos que independientemente si tenemos a nuestros padres con vida o quizás muchas de las personas jamás tuvieron a su padre en sus vidas, o quizás algunos desearían tener un padre, tenemos a un Padre Celestial que es misericordioso, lleno de amor y que nos demuestra diariamente su amor, su misericordia, su providencia y sobre todo esa soberanía de la cual nosotros necesitamos diariamente. Por lo tanto, no se pierda el hecho de que el Padre fue a sus 2 hijos. Ve aquí existen 2 personajes muy importantes de identificar. Y Él les enseña a ellos la verdad de la vida, ¿verdad? Lo que es importante para ellos. Y en esta parábola Jesús cuenta la historia de un joven que no se podía esperar para escapar de casa. Ahora en este día, hoy en la actualidad, en el tiempo presente, tenemos jóvenes en nuestros hogares que quieren escapar de la realidad de una forma u otra. Tenemos jóvenes que ya no quieren estar en casa, no quieren estar sujetos a la autoridad del padre o de la madre o en síntesis del hogar. Y vemos aquí un joven que se puede identificar, ¿verdad? Con un hijo rebelde que quería su dinero, él quería salir disparado con esa cantidad de dinero. Y también vemos a un hijo, ¿verdad? Que es muy egoísta y lo vamos a ver más adelante. Así es que este joven quería tomar su herencia y dirigirse hacia la perdición, a gastar, dice la palabra, su dinero con rameras, a despilafar su fortuna. Y claro está, el padre sabía de que ese tipo de actitud tal vez no era la correcta. Sin embargo, él asume su responsabilidad y le concede su deseo. Él se va y se queda totalmente en quiebra. Dice que llegó una gran necesidad al país, a esa región, y pues hubo crisis económica.
al punto de que este joven, después de haber gastado su dinero, se fue a un porcicultor, a un ganadero, a un criador de cerdos, y le pidió que por favor le dejara estar de trabajo ahí a cambio de comer. Y vemos que en ese país lejano, trabajando día a día, mal alimentado, comiendo con los cerdos, él se da cuenta y estaba quebrantado. Solamente se preocupaba de lo que había tenido y lo que ya no tenía más. Y es, hermanos, hermanas, en esta tarde de que muchos de nuestros jóvenes están bien, los padres están proveyendo, pero ellos quieren su vida aparte y los jóvenes se van del hogar a buscar aventuras, a buscar propia vida, solo para, decimos comúnmente y popularmente, solo para darse en los dientes, ¿verdad? Yo no soy ajeno a ese tipo de vida, yo no soy ajeno a ese estilo de vida. Este mensaje no es acerca de mí, pero nada más yo me puedo identificar y sé exactamente en carne propia de lo que es alejarse del hogar, irse en un rumbo diferente al que los padres han estipulado para nosotros. Y es lo que está sucediendo en esta historia, y es una historia que usted y yo nos podemos relacionar. Podemos relacionarnos con aquel joven aventurero, con aquel joven que quizás quería comprar una motocicleta, con aquel joven que quizás se quería ir a otro país, a otras aventuras, a otros aires. Así es que, amigos míos, están algunos perdidos en las colinas del pecado, y eso es tristemente una realidad. A veces nuestros propios hijos, aún hijos de pastores, hijos de predicadores, hijos que han crecido en el evangelio, hijos que tienen a sus padres en el evangelio, están perdidos en las colinas, alejados de Dios, y están en unas casas en donde no tienen sustento porque están alejados nuevamente de Dios. De eso se trata esta parábola. No se trata de una historia o de una fábula por solamente entretenernos, pero es sumamente importante que nosotros reconozcamos de que no hay otro lugar mejor que el hogar. ¿Acaso en el hogar nuestros padres no se encargan de nosotros? ¿Acaso en nuestro hogar, para bien o para mal, no nos hace falta nada? Tenemos techo, tenemos alimentación, pero nosotros no es suficiente. Queremos ese ánimo de alegría y ese ánimo de aventura. Vamos a averiguar en esta tarde lo que en mi humilde opinión está escondido detrás de este tesoro de escritura, y detrás o debajo de esta perla escondida está un mensaje de redención. De eso se trata el evangelio. Las buenas nuevas del evangelio no se trata de acumular, no se trata de ser extrovertidos ni tener las mejores cosas o, entre comillas, las mejores bendiciones que Dios nos pueda dar. El mensaje del evangelio, las buenas nuevas del evangelio es que como humanidad, como seres humanos, como sociedad, como ese núcleo familiar, como esa persona individual, estábamos totalmente perdidos, y vino Dios en su inmensa, infinita misericordia, y de ese favor inmerecido, Él vino y nos vino a redimir. Así es que vemos que hay un Padre amoroso en casa. Eso es el número uno, el punto principal es de que hay un Padre amoroso. Existe un padre en el hogar. Nuevamente, si usted no tiene un padre a su lado, si usted quizás ha perdido a su padre, tiene un padre. Está nuestro Padre Celestial, quien es el principal ejemplo para nosotros que somos papás, y para nuestros hijos que pueden ver hacia arriba y ver cuáles son estas cualidades. Dice la palabra de Dios que existe un Padre amoroso. Dice, y levantóse, en el versículo 20 dice, y levantóse, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Pausa. Yo quiero en este momento apelar a aquellas personas que quizás nunca han tenido hijos, o quizás esas personas que creen que la forma ideal de cómo ellos criarían a su propio hijo, lo harían.
Yo quizás, si yo no tuviera un hijo, yo quizás dijera, no, si yo fuera, lo hubiera dejado que se pudriera con los cerdos. O si yo fuera el hermano, pues yo quizás ni siquiera lo hubiera aceptado. O yo le hubiera pedido que ese hijo se hinque, o quizás lo hubiera castigado, o quizás hubiera aceptado que él fuera uno de mis trabajadores, de uno de mis criados. Sin embargo, aquellas personas que tienen un corazón latiente y que son seres humanos y que son padres de familia, saben perfectamente que dentro de su eterno amor usted jamás le va a dar la espalda a un hijo. Jamás. Pueden criticarlo otras personas y decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, lo estás mal alcahueteando, lo estás malcriando. Pero aquí en esta historia, el Señor Dios nos demuestra que aún nosotros siendo perdedores, aún estando en quiebre espiritual, el Señor nos acepta. Venimos quebrantados ante Él, dispuestos a ser nuevamente criados, a hacer de lo peor. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Él corre a nosotros. Fíjense bien que un dato histórico y un dato cultural es de que esta persona, en ese tiempo los hombres usaban gabanes, y vemos que esta persona corre a su hijo. Primeramente, fíjense bien que él sale al encuentro y lo agarra del cuello y lo besa. Esta es una historia sumamente fenomenal. Dice, y levantóse, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Nosotros somos hijos de un Padre celestial que tomó compasión por nosotros, pues porque Cristo pudo haber perfectamente dicho, bueno, que se salven ellos solos, o Dios pudo haber dicho, bueno, ellos ya están, los doy por perdidos, o ya me voy a olvidar de ellos, esta generación perversa, o ya no les voy a dar más oportunidades, o les di la gran, magnífica oportunidad y desobedecieron. Sin embargo, aquí vemos que lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. En esta historia no vemos una historia terrenal, vemos una historia celestial, porque es la historia de nosotros como humanidad. Estábamos totalmente en bancarrota espiritual, habíamos perdido todo, despilfarramos todo el dinero, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, la hemos tomado y la hemos gastado, y luego venimos a Dios. Y esa es la historia principal, que Dios es movido en misericordia. Vea al Padre en esta historia y dígame, por favor, si no está ilustrando a nuestro Padre Celestial. Él es el Padre que está preocupado. Fíjese que la historia dice que Él lo vio venir. Era un hecho que Él estaba preocupado. ¿Acaso usted, padre de familia o madre de familia, no se preocupa cuando su hijo está en un lugar lejano y no ha escuchado usted noticias, y usted está pendiente de ese hijo que no se ha reportado, que no le ha llamado, que no sabe usted cómo está, si ha comido, si ha dormido, etcétera? Solamente los padres de familia que han atravesado pueden identificarse con esta historia. Y vemos que aquí el padre dice que estaba, ¿verdad?, conmovido. Imagínese usted por un segundo que su hijo viene a usted con harapos o harapos viejos, mal oloroso. Era evidente que venía como por diosero, porque venía de los cerdos, de estar con los cerdos. Era evidente que no traía una ropa agradable. Era evidente que no venía oloroso, bien peinado, rasurado. Él venía nuevamente olvidado de la sociedad, sin un centavo, en bancarrota. Y vemos aquel pordiosero, o en otras palabras, como un desamparado, indigente. Y sin embargo, este padre que lo ve, a él no le importa la apariencia. ¿Acaso un padre de familia ve más allá de la apariencia y ve que este padre corre y se cuelga de su cuello? Y que, hermanos, hermanas, ¿acaso no es esta la imagen de nuestro Padre Celestial? ¿O qué? O cuando estábamos en el mundo, espiritualmente, nuestra justicia, dice la palabra de Dios, que era como
como trapos sucios, trapos de inmundicia. Y nosotros venimos ante un Dios santo, puro, limpio. Venimos nosotros al templo, venimos nosotros ante la presencia de Dios, venimos nosotros quizá espiritualmente inmundos. Y sin embargo, Dios nos acepta. De eso se trata esta historia. Él sabe lo que es su hijo. Él sabía perfectamente que este hijo quizás no era el ingeniero ejemplar. Nosotros, nuestros padres de familia, cuando nuestros hijos están en una edad que están creciendo y de desarrollo, nosotros tenemos la tendencia a visualizar cómo quisiéramos nosotros que nuestros hijos fueran. ¿O acaso, pregúntele a cualquier padre de familia, usted quiere que cuando su hijo crezca sea un indigente? ¿O que esté tirado en la calle? ¿O que ande por el mundo rodando? ¿O que no tenga que comer? No, nosotros visualizamos a las personas. Nosotros estamos ausentes o ignorantes de que quizás nuestros hijos están viviendo una vida desenfrenada, están viviendo al día por día, quizás están tocando cárceles, quizás están buscando de dónde va a llegar su sustento, quizás están buscando parejas que quizás no les corresponde, o quizás tienen parejas que quizás ante los ojos del padre no son las mejores adecuadas. Así es que cada padre sabe lo que tiene. Él sabe lo que el hijo que tenía. Y nosotros nuevamente a veces esta historia la vemos por otro rumbo. Le damos otra interpretación. Quizás a veces una interpretación personal que tuerce las escrituras a nuestra conveniencia. Muchos predicadores ocupan esta historia como para decir, oh sí, tú te fuiste y regresaste. No, este es para todos. Inclusive para nosotros que creemos que somos muy buena gente. Vemos a un padre que desde lejos nos está viendo. Miren lo que dice la escritura. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Jeremías 31:3, Antiguo Testamento, está dándonos un panorama más amplio de lo que es el amor, la misericordia, el perdón, la soberanía, la providencia de Dios y todos los atributos, cual de los más principales es el perdón. Entonces vemos que este es un padre compasivo. Cuando el padre ve a su hijo que regresa, puedo asegurarle que él toma esa consideración que había visto cuando se fue. Fíjense bien, cuando se fue, él se fue una persona triunfante. Ahora viene de regreso una persona delante de la sociedad derrotada, mas no delante de Dios, mas no delante de este padre. Así es que en este día el padre, pensemos y analicemos, hagamos historial de nuestras vidas, de cómo nosotros fuimos criados. Y a lo mejor, permítame decirle, quizás nuestro padre terrenal, quizás no haya sido el padre ejemplar. Quizás no haya sido, quizás nosotros hayamos sido desechados, quizás hayamos sido rechazados, o quizás hayamos sido de segundo lugar para nuestros padres. Quizás otras personas en la vida de nuestros padres terrenales tomaron prioridad y quizás nosotros fuimos de segunda mano. Quizás esa sea la historia de nuestra vida, pero nosotros vamos a ver lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjese bien que aquí el joven no esperó a que su padre lo fuera a buscar. Él fue a buscar a su padre. El joven ya llevaba hasta un discurso ya memorizado de qué es lo que le iba a decir a su papá. Dicho sea de paso, su padre ni siquiera le permitió decir ese discurso, mas lo que hizo fue abrazarlo y besarlo. ¿Acaso no es eso lo que nuestro Padre Celestial hace con nosotros?
limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo o de doble cara, purificad vuestros corazones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso está en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Nosotros no podemos llegar a nuestro Padre Celestial con esa suciedad en nuestras manos. Y no me refiero a la suciedad física, pero a nuestra suciedad interna. Fíjese que el joven ya llevaba nuevamente, él ya sabía lo que le iba a decir al Padre. El número uno, antes de nosotros llegar a nuestro Padre, debemos de arrepentirnos. Nosotros no podemos llegar con la actitud, bueno, tú eres mi Padre, tú eres responsable yo no pedí venir al mundo. Esa es una cita muy, muy popular, ¿verdad? Que los hijos en la actualidad le dicen, bueno, yo no pedí venir al mundo. Me vas a dar lo que yo digo y cuando yo digo. No, este joven llegó arrepentido. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir que hemos tomado un rumbo totalmente diferente, distinto al que llegamos. No quiere decir que, ¿sabes qué? Perdóname Dios y seguir en el mismo rumbo. Eso no es arrepentimiento. Eso es conveniencia. Si usted verdaderamente dice que se ha arrepentido, va usted a dejar. De eso se trata el renacimiento, de establecer una vida nueva. Acercaos a Dios y Él se acercará. Fíjese bien lo que dice 2 de Corintios, porque es importante reconocer del por qué nosotros debemos de llegar a Dios. Bueno, ¿qué ha hecho Dios por mí últimamente? Esa es una pregunta que muchos inconversos, muchos que han rechazado el evangelio le dicen a la gente, bueno, Dios no ha hecho nada por mí. ¿Qué es lo que ha hecho? Como hay hambre, si sirves a un Dios amoroso, mira cómo está la crisis, mira cómo ando. Pero la verdad del caso es de que fue nuestra iniciativa de querer cobrar esa recompensa, de querer cobrar esa herencia y nosotros alejarnos de Dios. Fíjense lo que Dios hizo por nosotros, porque a veces lo que Dios hace por nosotros, a veces no es suficiente. Yo necesito un milagro en mi vida, yo necesito esto, yo necesito más bendiciones, mira cómo me tienes viviendo. Y así sucesivamente. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció el pecado? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo unigénito de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó a un hijo por algo, por alguien que usted ni conocía? Pregúntese esa pregunta. Al que no conoció pecado, le hizo. ¿Quién le hizo pecado? Su Padre. ¿Por quién? Por nosotros. Para que fuésemos hechos justicia delante de Él. Hoy día mucha gente está rechazando el poder de Jesús. Hoy día mucha gente no quiere ver a Jesús con ojos espirituales. Lo ven como un carpintero. ¿Quién era Jesús? Él era un buen maestro. Era un gran profeta, un excelente orador. Él revolucionó el mundo. Eso es todo. Eso es todo lo que es Jesús para usted. Jesús es solamente para usted una razón para comprarse una camiseta que diga yo amo a Jesús. ¿O cuál es la razón de la que usted está agradecido con Dios? Usted y yo debemos de estar agradecidos porque Él dio a su Hijo que ni siquiera había cometido un pecado y Él se convierte en pecador para nosotros poder pagarle la cuenta a Dios. Es como que si usted debe una gran cantidad de dinero y alguien viene o le perdona esa cantidad o le dice no te preocupes, yo voy a pagar esa cantidad por ti para que tú no sufras la cárcel, para que tú no sufras en el mundo. Y eso que hace Jesús, ¿a través de quién? De su Padre. Dice la Escritura que Dios Padre tuvo que cerrar sus ojos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo dice, porque tuvo que Dios Padre ver hacia otro lado mientras su Hijo está siendo crucificado, para que usted y yo podamos decir hoy día, por gracia he sido
justificado. Ese es el verdadero evangelio de la gracia. No es cuánto dinero vamos a tener en el banco por andar predicando el evangelio o cómo vamos a hacer o cómo vamos a vivir. De eso se trata el poder de la redención. ¿Y cómo viene la redención? Es a través del perdón. Existe un perdón en el hogar. Fíjense bien que el juicio empieza en la casa de Dios. ¿Por qué empieza el juicio? Porque en un juicio el juez tiene la decisión de perdonar o de acusar. Y en este caso, el perdón empieza en la casa de Dios, porque ya Dios nos ha perdonado de nuestros delitos y pecados que estamos cometiendo en la tierra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no me venga con el cuento, por favor, de que usted va a regresar al mundo, o que usted va a retroceder, o que se va a cambiar de iglesia, o que va a cambiar de religión, porque esto no es una religión. Usted no cambia a su hijo por otro. ¿Sabes qué, vecino? Te voy a dar a mi hija y tú me das a la tuya, o te voy a dar a mi hijo y tú me das a la... No, es su hijo y usted está comprometido con su hijo. Por eso dice Jesús nuevamente, porque al Padre, lo que el Padre me da, lo hace personal. Es un compromiso personal que nosotros tenemos con Jesús. Porque Él nos buscó a nosotros. Porque Él vino a nosotros. Nosotros éramos la oveja perdida. Y a través de este milagro que se llama nacer de nuevo, hemos nosotros encontrado la redención y podemos ser hijos, llamados hijos de Dios. Dice, lo que el Padre me da y al que a mí viene, no le echo fuera. Es lo que dice Jesucristo en su palabra. ¿Por qué? Porque existe un perdón, porque existe aquel hijo que regresó a casa yo nuevamente con un discurso preparado, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso fue lo que le dijo el hijo a su padre. Eso es una demostración completa de un arrepentimiento puro. No es un show. Porque nosotros vemos en las iglesias, en los templos, y no es criticar, sino que es la realidad. Usted confírmelo. Si yo estoy mintiendo, llámeme mentiroso, pero usted puede ver personas que van al altar de Dios y hacen un show. Y a los 6 meses otra vez, otro show. Y así están a través de la vida. Y arrepintiendo. Pero ¿eso le llama usted arrepentimiento? Fíjese bien que aquí el hijo regresa, dice que ya no soy digno. El día que nosotros digámosle a Dios, Padre, yo no soy digno de tu amor, yo no soy digno de tu misericordia, yo no soy digno de tu perdón, porque no somos dignos, porque el hecho que Él vino a nuestra salvación es un acto inmerecido, es un favor, es un don. Pero nosotros de repente se nos olvida que es un don y empezamos a reclamarle a Dios. Y empezamos con el yo declaro, con el yo decreto, con el yo. Vemos que este hijo no llegó allí diciéndole al padre, ¿sabes qué? Me diste la recompensa, me diste la herencia, pero todavía tienes vacas ahí gordas, dame una. No, él llegó con arrepentimiento. Y ese en el versículo 22 nos demuestra que todo está bien entre él y su hijo. Entonces el padre es como si no hubiera nada de por medio. Ahí no vemos, fíjese bien, ahí no vemos condiciones de parte del Padre. Eso se llama amor incondicional. Otro término que se nos pasa por desapercibido muchas veces. No vemos que el Padre aquí le está diciendo, mira, te voy a aceptar, pero de ahí en adelante me vas a ordeñar todas las vacas, me le vas a dar de comer a los burros, me vas a alimentar las gallinas, me vas a corretear los cojos. No. Le puso, ¿sabe qué? Le puso un anillo en su dedo. ¿Qué significa eso? Un honor restablecido. Ven, vístanlo, póngale el mejor gabán. Eso es que revestido de dignidad.
de la gloria de su Padre. ¿Acaso no eso es lo que hace cuando nosotros venimos al Evangelio después de andar perdidos en el mundo y que éramos unos don nadies? ¿Acaso no Dios nos da un nombre? ¿Acaso no el mundo empieza a sentirse celoso? Empezamos a crear envidias. Mira que él cómo era. No se acuerda cuando yo lo miraba, andaba en los bailes y así es Satanás, viene a acusar. Aquí vemos a un hermano, porque existe hasta en las mejores familias. Viene un hermano que viene a acusar al hijo con su padre. Hermano de sangre, hermano sanguíneo. Y en las iglesias no pasa eso. Cuando el diácono le dice al pastor, pastor, ¿y por qué usted está permitiendo que ese hermano predique? ¿O por qué usted, pastor, está permitiendo que esa persona cante? Yo canto mejor, yo soy el mejor, yo debería ser el primero. Es lo que el hermano le dice a su padre. Y vemos ese reclamo, ese reproche. Y el mundo, hermanos, está lleno de personas con odio, con resentimiento. El perdón implica pureza. Eso es lo que significa un perdón. Un verdadero perdón significa porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, hermanas, usted no le debe absolutamente nada a nadie. Por lo tanto, con el único deudor que nosotros estamos en deudas con Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados, pero es una carga fácil. Por lo tanto, Isaías, fíjese bien lo que dice Isaías para ir avanzando. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Aquí está nuevamente la vestimenta. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Es una relación íntima entre Dios y el pecador, que era pecador y se convierte en un justo, basado en que ha sido justificado. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Dónde está usted hoy día en cuanto a la fe? ¿Está fundamentando su fe en las buenas obras? ¿O está fundamentando su fe en el favor de las demás personas? ¿O está basando su fe en su autoestima o en sus habilidades, sus capacidades, su elocuencia, su dinero en el banco? ¿En dónde está fundamentando su fe? Nuestra fe está fundamentada en el hecho de que hace 2000 años un hombre murió en una cruz para nuestros pecados, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo, por el cual la única forma de llegar al cielo, la única forma de conocer a Dios es a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria. Porque existe un compañerismo en el hogar, y traed el becerro engordado, matarlo, comamos y regocijémonos. Fíjense bien qué es lo que hace Dios con usted. ¿Acaso no de eso se trata en Apocalipsis, la boda del Cordero? ¿Acaso no se trata que nosotros vamos a estar regocijándonos? Véase usted en el futuro. ¿Dónde va a estar usted en 1000 años? No le digo en 5 años ni en 10, porque eso es algo ridículo, pero en 1000 años, hermano, eso sí es mucho. No voy a vivir tanto tiempo. No se trata de su vida terrenal, se trata de su vida espiritual. ¿A dónde va usted? Si usted muriera mañana, ¿a dónde va a estar? ¿Estará en la boda del Cordero o estará comiendo con los cerdos? Usted decide. Es su decisión. No existe otra persona que pueda decidir por usted. ¿Cuántos en los televidentes han nacido de nuevo? Y si han nacido de nuevo, si Jesús le ha rescatado, si usted es oveja de su redil, si usted se hace llamar hijo de Dios, hermano de Jesús, entonces es tiempo de empezar a actuar como tal.
El perdón no es algo que Él debe de hacer. El perdón es un privilegio. Y el perdón debe de ser actuado de tal forma. El perdón implica esa posición que nosotros debemos de adoptar de que es que yo era un perdido y Él me ha salvado. Esa es la posición. Permítame recordarle hoy que usted, antes de venir a Jesús, y yo también, que nosotros éramos unos don nadies. Porque últimamente somos para Satanás. Si usted cree que el adversario, el enemigo, el diablo, la culebra, la serpiente, como le quiera llamar al antiguo dragón, Satanás, ¿usted significa algo para él? Absolutamente no. Por lo tanto, hay que ser compañeros con Jesús. ¿Quién es el que condena? ¿Jesús? No, Él dijo, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará de su Padre? ¿Quién nos separará de su hijo o su hija? ¿Quién nos separará de su hogar? En este tiempo de crisis, que hay tribulación, ¿usted va a irse a otro lugar por el coronavirus? No, usted va a estar ahí junto con su familia, echando adelante, sacando adelante a la familia, porque es su responsabilidad como padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo no hizo una cara fea cuando vino su tribulación. ¿Usted cree que Cristo no pasó tribulación? Sí, Él no tenía porque Él era perfecto, mas lo hizo por amor a usted y a mí. ¿Quién nos separará del amor a Cristo? ¿La angustia? Hábleme usted a mí de angustia. Supongo que debe haber habido alguna angustia en su propia vida. ¿O persecución? Que no le cae bien a la gente del trabajo, que no le cae bien a los amigos, porque siempre estamos constantemente tratando de agradar a personas que ni siquiera les agradamos para comenzar. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie sabe por qué, porque antes de que usted ame a Cristo, Él lo amó a usted primero. Por esa razón estamos enterrados, escondidos en la mano de Jesús. Nadie nos puede separar de Él. Y como está escrito, ¿verdad? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Sí, con la transmisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque se aproxima el Día del Padre. Gracias por este excelente mensaje que has puesto en la Biblia para nosotros poderlo examinar. Gracias por tu demostración, Señor, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese amor, por esa providencia, por esa misericordia. Gracias sobre todo, Señor, por aquel perdón que aún nosotros sin haberlo merecido, tú lo otorgaste a través de tu Hijo en aquella cruz en el Calvario. Señor, en donde aquella ira que nosotros merecíamos, tú la convertiste, Señor, en la redención. Que aun cuando nosotros estábamos con camino a la perdición como ovejas perdidas, que aun cuando nosotros estábamos en camino al infierno, tú nos tomaste, no solamente nos tomaste, pero nos revestiste, Señor, de justicia, nos diste la dignidad, reclamaste nuestra vida, Señor, para que ya jamás pudiéramos ver esa perdición en el mundo ni en el pecado. Gracias, Señor, en este día. Gracias por aquellas personas que están predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio de la gracia. El Evangelio, Señor, que solamente a través de tu Hijo amado nosotros podemos hacer eco. A Él sea toda la gloria. Como dijo Jesús, yo soy el alfa y la omega, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, el alfa y la omega, el Emmanuel, Dios con nosotros, el que era, el que es y el que ha de ser, el principio y el fin, el gran yo soy. Gracias por este precioso día. En el nombre de Jesús, no se olvide de visitarnos cuando tengan tiempo
en la dirección en pantalla y de suscribirse a este canal. Bendiciones.